Amigos, este no va a ser el video para echar culpas o para elegir inocentes con todo esto que está pasando en esta noticia, que sin duda es la noticia del día, quizás la de la semana y por qué no un poco más, que es la confesión de Mariano Puerta con respecto a su ahora admitida falsa defensa en aquel doping de la final de Roland Garros 2005 ante Rafael Nadal. Este tema de las sustancias, y voy a elegir diferentes palabras a las conocidas porque es un tema delicado y algunas plataformas no reciben estos temas muy felizmente. Este tema de las sustancias y este tema de cómo la sociedad y las entidades deportivas eligen culpables es algo que cala mucho en cómo ve la sociedad y cómo elige la sociedad a los culpables. En el ciclismo, ¿quién es el único malo? ¿Quién es el único que alguna vez utilizó una sustancia? Es Armstrong. Lance Armstrong es el único que alguna vez se portó mal con respecto a este tema. En los 100 metros, Ben Johnson es el único que alguna vez osó hacer trampas en una final olímpica. Si uno analiza todo lo que se supo después, empieza a notar que la realidad fue muy diferente. Hasta incluso tenemos en los dibujitos animados. Nadie dice que Homero Simpson es el alcohólico de los Simpson. ¿Quién es el alcohólico de los Simpson? Barney es el alcohólico de los Simpson. Y hay un capítulo muy interesante donde justamente dicen que Barney es muy importante porque puede hacer ver el alcoholismo de todos los demás como menos grave. Y cuando Barney desaparece en un capítulo, todos están desesperados. ¿Quién puede ser el próximo Barney? Y lo eligen a Homero Simpson. Es una cuestión de naturaleza humana y se ve en el ámbito deportivo también. El tema de las sustancias es mucho más común de lo que la mayoría piensa. Y cualquier especialista que sepa de estos temas en el alto rendimiento sabe que los controles pueden ser de alguna manera sorteados con tener un calendario y con tener una calculadora a mano. Ahora, vamos al punto. Mariano Puerta recibió una ventaja deportiva por la sustancia que le fue encontrada. La misma sanción explica y detalla que la sustancia encontrada fue etilefrina, una droga prohibida, pero lo que le encontraron fue 50 veces menos de lo necesario como para poder tener un efecto en su rendimiento. Eso también hay que decirlo, pero la sustancia estaba. Y evidentemente se castiga el hecho de tener la sustancia y no la cantidad ni tampoco la intención. Y se castiga algo que fue demostradamente real, que fue la negligencia, ya sea de Mariano Puerta por ser el principal responsable y el principal responsable de toda sustancia que ingresa a su cuerpo. Ahora, en su momento, la defensa, luego de la sanción de 8 años por haber sido reincidente, el argentino, en su defensa, en su momento, por un estudio de abogados muy poderoso, en algún momento parte del poder político argentino, había declarado que la sustancia había llegado al organismo de Mariano Puerta por el medicamento que su por entonces esposa consumía. Compartieron el vaso y la etilefrina ingresó al organismo de Mariano Puerta. Bueno, esa defensa fue aceptada sin demasiadas discusiones y la sanción pasó de 8 años a 2 y Mariano Puerta pudo retirarse dentro de la cancha en el 2009, pero jamás pudo recuperar su nivel y jamás pudo recuperar todos esos contratos que estaban listos para ser firmados luego de aquella final, que fue espectacular el rendimiento de Mariano, de una intensidad física tremenda que obviamente al común de la gente o al ojo no entrenado uno puede decir jugó así porque estaba con sustancias prohibidas en su organismo. La misma entidad que lo sanciona habla de que ese no fue el caso, sino, y aquí viene la confesión actual, que lamento que no haya estado en un libro, el mejor estilo Open de Andrea Agassi, que le hubiese venido muy bien a Mariano en cuanto a sus finanzas y hubiésemos tenido un muy jugoso material de lectura. Bueno, él eligió conversar con el periódico argentino, con el diario argentino La Nación, una muy buena nota que invito a que la repasen. Y tenemos la nueva historia, y tenemos las declaraciones cruzadas, tenemos a su ex entrenador, el gringo Schneider, entrenador de Cristian Garín, un gran entrenador, demostrado gran entrenador, ahora sí sintiéndose muy libre para hablar de lo preocupado que él se sentía, según sus declaraciones, en aquel momento por
podríamos llamar irresponsabilidad de Mariano por la falta de preocupación en cuanto a los detalles de qué medicamento o de cómo se adquiría determinados medicamentos. La confesión de Mariano Puerta en este momento es que las pastillas que él ingería en esa etapa de su carrera, que era una combinación de ginseng y cafeína, que son energizantes permitidos, salvo que uno tome una dosis impresionante de ginseng y cafeína, fueron contaminadas en su momento, que su preparador físico en aquella época, Darío Lechman, expesista olímpico argentino, que entrenó a varios jugadores argentinos y tuvo sus polémicas rodeándolo, al no poder encontrar las pastillas en el laboratorio oficial donde las conseguían, donde las adquirían, las hizo elaborar, según Mariano Puerta, con un amigo de Darío Lechman. Y en esa elaboración existió la contaminación, algo así de como en las 100 pastillas de ginseng cafeína, hubo alrededor de 7 que tenían restos de etilefrina por una elaboración no del todo correcta, no del todo limpia. Y cuando le preguntan a Darío Lechman en estos días, no sé si decirlo obviamente, pero declarando muy, muy sorprendido y lavándose las manos completamente de que él no hizo encargar ningún tipo de elaboración de pastillas, que él no tenía ningún tipo de conocimiento de cómo la sustancia llegó a su cuerpo y tratando de alejarse de todo tipo de responsabilidad, lo cual puede ser entendible. Y lo que uno puede llegar a analizar como un simple espectador de los hechos es que quizás hubiese sido mucho mejor que Mariano y todo su, por entonces, equipo de trabajo se hubiesen juntado para que esta información salga un poco más uniforme o que al menos todos estén prevenidos de lo que se venía. Porque Schneider, tanto como Darío Lechman y el ex manager de Mariano Puerta, se vieron bastante sorprendidos y las declaraciones fueron muy cruzadas y ahora uno tiene más confusión que una aclaración de los hechos pasados. Es realmente lamentable todo lo que está pasando porque también reverdece una época bastante oscura con respecto a las sustancias en los tenistas, que mayormente por una cuestión de negligencia se contaron por varios los positivos. Tuvimos positivos de algunos tenistas argentinos por medicamentos para el cabello que tienen sustancias que son prohibidas. La sustancia es el finasteride, que uno puede estar tomándola para que no se le caiga el cabello y resulta que sale positivo. Y no importa cuál fue tu intención, lo cierto es que lo tenías. Lo cierto es que lo tenías y aquel jugador lo tuvo. Mariano Puerta también, si bien la cantidad de sustancia era infinitamente inferior a lo necesario para tener una ventaja. ¿Qué hacemos ahora? Si realmente nos interesa este tema, ¿creemos esta nueva versión? ¿Se están realmente tomando las declaraciones o las defensas de algunos jugadores demasiado fácilmente y demasiado, de una manera poco, perdón por la falta de sinónimos en este momento, poco juiciosa? Y simplemente uno trata de tratar de mantener el tenis lo más limpio posible y aceptar la buena voluntad de los jugadores. Esta nueva versión parece tener sentido, la creemos y depende de cada uno. Es una verdadera lástima. Aquella final fue producto de todas las teorías conspirativas del mundo. Incluso se decía que Mariano Puerta en realidad no era el que había estado positivo, sino su rival, pero se negoció. En fin, más de una película de suspenso y ciencia ficción que otra cosa. Lo cierto es que el positivo siempre fue para un lado y las historias siempre fueron por ese lado, y ya teníamos un caso de reincidencia por parte del argentino. Fue una época de mucha liviandad en cuanto a cómo manejar algunas cosas. Yo también en ese momento oía que ese tema se trataba con poca responsabilidad, y como la rigurosidad, que ahora hay que decirlo, las entidades reguladoras del tenis tienen una mucha mayor rigurosidad en este momento por la mayor frecuencia de los controles y por lo sorpresivo de los controles. Podemos escuchar a varios de los principales jugadores quejándose y diciendo: no tengo ningún problema, me controlan todas las veces que quieran, pero no hace falta que me golpeen la puerta a las 5 de la mañana en plenas vacaciones. Así que, en defensa de los entes reguladores y los entes que controlan, podemos decir que eso
es muy riguroso en estos momentos, si bien siempre va la trampa por delante de la regla. Eso es lo que tengo para contarles. Es una novela lo que está pasando, y uno podrá elegir cuál es la historia que conviene creer, que suena más creíble. Y eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría saber sus sensaciones al respecto, qué opinan de todo esto que está pasando, qué opinan de quizás mi primera reflexión al inicio de este video, que yo sinceramente creo que hay mucho de eso en el deporte en general. Un deporte que yo creo que tiene que sincerarse mucho, porque estamos pidiendo actuaciones sobrehumanas y después nos ponemos recelosos y elegimos chivos expiatorios en algunos momentos. Sería bueno que el deporte se sincere mucho más y realmente nos digan cómo es que es posible que estos atletas puedan tener rendimientos sobrehumanos y por otro lado se hable de culpables e inocentes. Así que eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría saber sus sensaciones. Si les gustó, si les sirvió, no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.